Soy el teniente de policía Rodney Orlando Rangel Quinteros. El cargo que yo desempeñaba durante la investigación fui designado como oficial del caso para realizar dicha investigación, más conocida hoy en día como el caso León de Troya. Bueno, mi situación actual ha sido permanecer en la clandestinidad, ponerme a buen recaudo, salvaguardar mi vida, darle seguridad a mi familia, que es lo único que yo necesito hoy en día para poder estar tranquilo. Es evidente que una vez que cuando se hizo público esta investigación más conocida como León de Troya, que está relacionado a vínculos entre la mafia albanesa y el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso, empecé a recibir los mensajes que fueron enviados a mi celular, ¿no? Y posterior a ello, alertas por fuentes humanas que obtuvimos en las que indicaba que querían atentar en contra de la vida de Anderson Boscan, del hoy difunto Fernando Villavicencio, en contra de mi teniente coronel José Luis Erazo Villarreal. Obviamente él hoy día mantiene un equipo de seguridad, que así lo podemos llamar, y en contra de mi persona, ¿no? Pero en cambio en mi persona jamás tuvo algún tipo de seguridad y actualmente he recibido otras alertas, pero no sirvió de nada haber avisado de la alerta anterior, que ahora prefiero hacer público todo esto, porque no me han brindado nada de seguridad. Bueno, aproximadamente el 17 de enero del 2022 mantuvimos una reunión vía Zoom con el doctor Balda, mi coronel José Luis Erazo, el teniente Alarcón, quien fue el analista de la unidad en donde nosotros laborábamos, y mi persona, en el cual él indicaba de que esta investigación era conocimiento de la fiscal general Diana Salazar y que debíamos cerrarla porque involucraba a los familiares del presidente de la República, Guillermo Lasso. A mí me separaron de la unidad en donde yo laboré aproximadamente 7 años y medio. Me separaron con el único fin de cerrar la investigación, porque cuando a mí me dispuso mi general Giovanni Ponce, yo me opuse. Y cuando yo me opuse fui separado de la investigación. De hecho, la única persona que un poco se preocupó, pero también porque él quería saber qué sucedía dentro de este caso, era el hoy difunto y ex asambleísta Fernando Villavicencio, que más o menos unas 3 veces tuve comunicación con él, en el que él me dijo que cualquier cosa él se encontraba a las órdenes, que le pidiera alguna situación que yo necesite, y yo lo único que le pedí es que me acerque a mi familia. No sé si eso influenció para que yo pueda retornar a trabajar en la ciudad de Quito aproximadamente en febrero del 2023. Bueno, desde que iniciamos la investigación se pudo ir obteniendo información que alimentaban las premisas que hacían ciertas las palabras de las fuentes que nos brindaban la información, las fuentes humanas que nos brindaban la información, ¿no? Y vinculaban a la mafia albanesa con Rubén Cherres, Danilo Carrera, y obviamente Danilo Carrera es el cuñado del actual presidente de la República del Ecuador, y a través de ellos influenciar para colocar a varias personas en diferentes puestos públicos. Britan Jica, un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Cherres la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Cherres exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero hacia el presidente Guillermo Lasso para la colocación de este ministro, ¿no? Una vez de que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Novoa o Corporación Novoa, que es donde él antes laboraba, ¿no? Y entonces, al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y lo dicen los números, ¿no? Que en el 2021 aproximadamente son 15 toneladas que fueron cogidas en territorio europeo, y en el 2022 aumentaron aproximadamente 59 toneladas. Entonces es evidente, ¿no? De que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. Sí, o sea, la maniobra era la exportación, o sea, tanto de banano, mariscos, o sea, en sí, dentro del Ministerio de Agricultura se manejaban los permisos para la exportación. Y obviamente Bernardo Manzano es muy allegado a Daniel Noboa, y ahí está, evidentemente, la relación entre Guillermo Lasso, Bernardo Manzano y Daniel Noboa, de cómo lo lavaban el dinero las diferentes empresas que fueron creadas. Bueno, empecemos por Rubén Cherres, que fue uno de las
de los investigados más principales dentro de mi trabajo y él, por ejemplo, él mantenía una tarjeta American Express emitida por el Banco de Guayaquil, ¿no? Y las diferentes empresas que, bueno, en los progresivos que deben constar en el expediente, se encuentra un número de cuentas del Banco del Litoral, por ejemplo, ¿no? En el Banco de Guayaquil, que nadie, bueno, es público y todos sabemos, ¿no? A quién pertenece y quién es el mayor accionista dentro de ese banco, y es el actual presidente Guillermo Lasso. Creaban empresas que a su vez realizaban contratos con, con el gobierno, contratos que se les iba a hacer un poco más fácil y menos evidente el tema del lavado de dinero. Bueno, las empresas ya estaban, eran creadas ya por personas externas que se dedicaban al ilícito. La función específica de Bernardo Manzano en sí fue aumentar los cupos de exportación de banano a la corporación Novoa y otras empresas. No podría aseverar nada en cuanto a la muerte de Fernando Villavicencio. Hubo una alerta por parte de las fuentes humanas de que querían ir en contra de Anderson Boscán, en contra de Fernando Villavicencio, mi coronel Erazo y mi persona, ¿no? Y estaba relacionado a este caso. Bueno, en cuanto a mi seguridad, yo sí solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me brinde las medidas cautelares que he solicitado, con el único fin de garantizar mi vida y la seguridad de mi familia, ¿no? Es lo que más me importa, es lo que más me interesa. Ahora mismo lo único que quiero es estar con ellos, es que ellos estén seguros y que mi hija crezca teniendo un padre. Ese es el